Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, La Señal de Todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar sobre las enfermedades del tracto respiratorio y su relación con la salud bucal, un tema por demás interesante. Le invitamos para que se quede con nosotros. Preocupan las reuniones de Navidad en temporada marcada como un repunte en el número de casos, no solamente en América Latina, sino también en Europa, particularmente en Estados Unidos. En la recta final de este año ya suman 2.1 millones de casos de dengue en la región de América Latina, además de 872 defunciones, un padecimiento que se ha sumado también a esta difícil situación por la que atraviesa la humanidad respecto a COVID-19. Y mira, están probando con eficacia un medicamento antiviral COVID en hurones. Ayer ya el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos daba esta noticia casi que en primicia, apenas a unas horas de haber salido la información. Hoy le tendremos más detalles porque sin duda alguna es una gran esperanza en medio de esta lucha contra la enfermedad COVID-19. Un antiviral que puede desaparecer el virus en cuestión de horas, que puede también reducir significativamente los síntomas de los pacientes que ya están cursando la enfermedad. Así que de esto y mucho más estaremos hablando a lo largo de la siguiente hora. Acompáñenme a escuchar la pieza informativa de nuestra compañera Isaura López Villalobos, que da marco, contexto a nuestro programa. La salud bucal vale oro. Algunas de las enfermedades son transmitidas por esta vía, que de no atenderse puede causar severas complicaciones. La COVID-19 abrió un abanico científico-médico de análisis y de estudios por los diferentes daños que ocasiona al organismo humano. Sin embargo, la salud oral ha quedado relegada a pesar de los síntomas que se presentan. Los pacientes con COVID-19 llegan a presentar ageusia, ausencia o pérdida del sentido del gusto, la hipogeusia, disminución de la sensibilidad gustativa, y disgeusia, alteración del gusto en el sentido de que algunos sabores se perciben más que otros. La cavidad oral es un hábitat para que SARS-CoV-2 invada por la afinidad del virus en las receptoras de la enzima convertidora de angiotensina 2, como el tracto respiratorio, mucosa oral, lengua y las glándulas salivales. De acuerdo con algunos estudios, aunque son pocos los que se han realizado para analizar el virus con la cavidad oral, se menciona que puede llegar a alterar el microbiota oral. En algunos casos lo relacionan con el tipo de tratamiento que recibe el paciente para SARS-CoV-2, sin que a la fecha haya uno en específico para tratar la enfermedad. Algunos estudios tienen relación con los trastornos de las glándulas salivales. De acuerdo con un estudio publicado en la Revista Internacional de Odontostomalgia, se reporta que la presencia de hiposalivación y xerostomía fue reportado en pacientes con infección de SARS-CoV-2. Pacientes con hiposalivación tienen más riesgo de desarrollar una infección respiratoria severa como COVID-19. Al tener menos saliva, puede alterarse la función de la mucosa de la vía aérea respiratoria. A la fecha, son pocas publicaciones que sugieren, por un lado, que algunas lesiones orales pudieran ser expresión clínica de la infección por SARS-CoV-2 y, por otro, que los pacientes deban ser evaluados con un examen oral completo para diagnosticar la presencia posible de estas lesiones y relacionarlas con la COVID-19. En un estudio se muestra el caso de un paciente que presentó una manifestación oral de aspecto epertiforme, posiblemente asociado a infección por SARS-CoV-2.
Otro estudio muestra imágenes intraorales de lesiones orales y en otros presentan lesiones en la mucosa oral. Además, se indica que el escaso número de reportes puede deberse a que las manifestaciones en mucosa oral son poco frecuentes, pero también puede deberse a que pacientes que han padecido la enfermedad y tuvieron manifestaciones orales no fueron evaluados por odontólogos. Las manifestaciones orales en pacientes con COVID-19 han sido de los síntomas más frecuentes. Por ello, especialistas se pronuncian por ampliar la gama de estudios que tienen que ver con la cavidad oral. Informó Isaura López Villalobos. Qué interesante esta información que nos proporciona nuestra compañera Isaura López Villalobos, un aspecto en el que poco habíamos reparado, las afecciones que puede causar el virus del SARS-CoV-2 en la cavidad bucal, en la salud, por supuesto, de esta parte del organismo tan importante. Más adelante, por supuesto, tendremos detalles. Mientras tanto, vamos a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestra compañera Cristina Gallego, corresponsal de la agencia EFE y colaboradora de este espacio, nos presenta el informe. Cristina, qué gusto saludarte. Adelante con la información. Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de coronavirus llegan a los 66.700.000, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, mientras las gráficas de nuevos contagios y muertes vuelven a mostrar una preocupante tendencia a la alza a nivel mundial. Después de unas 3 semanas de descensos en los casos globales diarios y una leve estabilización de los nuevos fallecimientos, ambos indicadores vuelven a subir en las últimas jornadas y los fallecidos superan ya el 1.500.000. Dada la situación, el Consejo Internacional de Enfermería, que agrupa una buena parte de las organizaciones nacionales del sector, ha pedido a la ciudadanía global apoyo a las vacunas que están empezando a ser aprobadas y ha aconsejado a todo el que pueda se inmunice con ellas. Por su parte, expertos de la Organización Mundial de la Salud han descartado por ahora que los distintos gobiernos obliguen a sus poblaciones a vacunarse contra la COVID-19, señalando que es recomendable persuadir a la ciudadanía y que la obligatoriedad pueda causar actitudes de rechazo. Los países preparan el calendario y los criterios para iniciar el proceso de vacunación masiva contra la COVID-19, que para muchos expertos puede suponer el principio del final de esta pandemia. El Consejo de la Unión Europea ha aprobado este lunes una extensión temporal del impuesto sobre el valor añadido a las pruebas de diagnóstico del coronavirus y a las futuras vacunas contra la enfermedad. Reino Unido ha comenzado hoy su campaña de vacunación y, paradójicamente, no lo ha hecho con la vacuna que elabora la Universidad de Oxford en el país, que aún no ha sido aprobada, sino con la fabricada por sus competidores Pfizer y BioNTech. Una mujer de 90 años ha sido la primera persona en Reino Unido y en el mundo en recibir esta vacuna en una campaña que ha empezado en 50 hospitales del país con los mayores de 80 años y los trabajadores sanitarios. Más de un centenar de países de la Organización Mundial del Comercio han respaldado una propuesta para hacer una excepción a las patentes en torno a la COVID-19, incluyendo vacunas, medicamentos y diagnósticos, pero algunas de las naciones con grandes farmacéuticas se han opuesto. La iniciativa, lanzada por la India y Sudáfrica, dice que no debe de haber patentes relacionadas con las tecnologías para luchar contra la COVID hasta que no se haya alcanzado una inmunidad colectiva. Entre los países que se niegan a dar este paso está Japón, Canadá, Noruega, Suiza y Estados Unidos, una oposición que también comparte la Unión Europea. Reportó desde Ginebra Cristina Gallego para el programa Coronavirus, la pandemia. Por esta información, y ya nos lo comentaba nuestra compañera corresponsal de la agencia EFE, la noticia hoy en el mundo es la vacunación que ha iniciado ya en el Reino Unido. Ha sido una mujer de 90 años, la primera persona en el mundo en ser vacunada contra COVID-19. En un acto por demás emotivo celebrado precisamente en una de las ciudades de Reino Unido, esta mujer ha dicho que ha sido su mejor regalo de cumpleaños, y es que Margaret Keenan cumplirá 91 años la próxima semana. No puedo agradecer lo suficiente al personal del Servicio Nacional de Salud de Reino Unido, que me ha cuidado tremendamente, y mi consejo para cualquiera a quien se le ofrezca la vacuna es que se la ponga. Si me la pueden dar a mí a los 90, te la puedes poner tú también, ha dicho esta mujer tras recibir
el biológico. La vacuna, que requiere de una primera dosis y un refuerzo a los 21 días, es la desarrollada por Pfizer y BioNTech. Pertenece al nuevo tipo de vacuna llamada ARN, que utiliza un fragmento pequeño del código genético del virus para enseñarle al cuerpo cómo combatir la enfermedad de COVID-19. Enhorabuena por este proceso que ha iniciado ya en Reino Unido, que inició el fin de semana en Rusia y que también esta mañana las autoridades mexicanas han dado a conocer el calendario puntual, más que el calendario, la forma en que se comenzará a distribuir el biológico una vez que llegue a nuestro país. Por supuesto, más adelante también le tendremos esta información. Respecto al tema que hoy nos ocupa y que tiene que ver con COVID versus la salud bucal, dentistas hacen recomendaciones ante las infecciones por el virus del SARS-CoV-2. La boca y los ojos son las principales vías de entrada de distintos tipos de microorganismos, entre ellos el SARS-CoV-2. Por este motivo, diferentes instituciones a nivel mundial destacan la importancia de la salud bucodental contra la prevención de la COVID-19. La Federación Dental Internacional y el Consejo Europeo de Dentistas ratificaron que la salud bucodental es parte de los cuidados de la salud general y no deben ser pospuestos en estos momentos de crisis sanitaria. La rápida propagación del coronavirus y su capacidad de contagio han supuesto un grave problema a nivel mundial. Entre las principales vías de transmisión destacan los aerosoles y el contacto directo con superficies contaminadas por las pequeñas gotículas de la respiración. La mayor carga viral en portadores del virus, tanto en pacientes con síntomas como en asintomáticos, está localizada en las vías respiratorias altas, por lo que las prácticas de higiene bucodental se convierten en una actividad esencial para toda la población según diferentes publicaciones científicas, evitando así el contagio y la propagación de la COVID-19. Algunas recomendaciones de los especialistas en salud bucal llaman a evitar contaminación cruzada, no colocar los cepillos de todos los miembros de la familia en un mismo vaso, colocar los cepillos en posición vertical, así se favorece un secado rápido y se evita la proliferación de microorganismos. Se recomienda también cambiar el cepillo tras un proceso infeccioso, sobre todo con la COVID, que aún se desconoce la capacidad de reinfección de este virus, informó Rocío López Fonseca. Importante tomar las recomendaciones que hacen los profesionales de la salud respecto al cuidado y la higiene bucal. Si se ha tenido o no contacto con el virus, independientemente de ello, la higiene bucal es muy importante para conservar también la salud de las vías respiratorias. Y mire, hablando también de la preocupación que ha generado esta pandemia de COVID-19, las autoridades insisten en que es mejor reservar los festejos de Navidad y Año Nuevo para mejores tiempos, toda vez que hoy por hoy los índices de contagio van a la alza. Las autoridades sanitarias temen que si se celebran estas reuniones pueda haber un incremento todavía mayor en el número de contagios. Ahora la prueba de fuego para evitar más contagios es la Navidad. Por ello, distintas autoridades emitieron mensajes para persuadir a la población de evitar reuniones por las fiestas de fin de año. España lanzó la campaña El mejor regalo es cuidarnos. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, informó que el spot será difundido a partir del 9 de diciembre y sería transmitido por el resto del mes, el cual hace hincapié en la limitación de los contactos en las reuniones privadas. Por otra parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso evitar reuniones este mes en la recta final del año, ya que una fecha de las más importantes para la población es el día 12, el Día de la Virgen de Guadalupe, seguido por las posadas, los convivios entre compañeros de trabajo y hasta la llegada de los Reyes Magos el 6 de enero. En tanto, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos emitieron una serie de recomendaciones para celebraciones y pequeñas reuniones por las fiestas. Los CDC no ofrecen un límite o número recomendado de asistentes a las reuniones. El tamaño de una reunión para celebrar las festividades se puede determinar con base en la capacidad de los asistentes de distintos hogares de mantener una distancia de 2 brazos, usar mascarillas y lavarse las manos, informó Elizabeth Ortiz. Si usted está planeando algún encuentro, alguna reunión para las fiestas navideñas y el Año Nuevo, le sugerimos tomar
en consideración estas recomendaciones que han hecho las autoridades, principalmente el celebrar con grupos muy pequeños, quizá no más de 6 personas, y preferentemente personas que convivan cotidianamente. Si se lleva a cabo una celebración, de preferencia hacerlo en un lugar abierto, ventilado, y recomendar a los asistentes el uso de cubrebocas permanentemente y, por supuesto, la sana distancia. Vamos a hacer una pausa, regresamos con mucha más información a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Volvemos. Viajamos ahora a Australia. Nuestra compañera Rocío Otoya, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta cuál es la situación que se está viviendo en esta región. Rocío, adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Tras superar un brote de COVID-19 que obligó a confinar en agosto pasado a los 1,7 millones de habitantes que tiene la ciudad de Auckland, al detectarse infecciones en 4 miembros de una misma familia, Nueva Zelanda recuperó la normalidad a principios de octubre, poco antes de las elecciones en las que la primera ministra Jacinda Ardern obtuvo una abrumadora victoria aupada por su gestión frente a la pandemia. A pesar de algunos pequeños recientes incidentes, como la detección de una infección en un miembro de la tripulación de la aerolínea Air New Zealand en China, o la confirmación de un contagio local en Auckland, la ciudad más poblada de Nueva Zelanda, las autoridades del país siguen con la alerta del nivel 1, el más bajo de una escala de 4, listas para reaccionar ante cualquier eventualidad. Incluso el gobierno de Ardern, que ha sido alabado mundialmente por sus acciones drásticas y tempranas contra los brotes de COVID-19, no dudan en paralizar temporalmente, como lo hicieron a mediados del mes de noviembre, al centro de la ciudad, en donde trabajan 100.000 personas por una joven que dio positivo a las pruebas de coronavirus. Con las fronteras cerradas, salvo algunas excepciones como la entrada de un pequeño grupo de estudiantes extranjeros, los esfuerzos del gobierno se centran en la recuperación económica, que incluye el destinar unos 28.000 millones de dólares al sector de la infraestructura para salir de la recesión en la que se encuentra por la COVID-19. Los neozelandeses además esperan poder distribuir las vacunas que resulten exitosas, seguras y eficaces, como la de Pfizer, si logra tener éxito, para combatir la COVID a partir del mes de marzo de 2021, aunque las autoridades sanitarias ya han dicho que no tienen tanta prisa como los países con altas cifras de infecciones y muertes. Nueva Zelanda, que el domingo no reportó ninguna infección local, acumula desde el inicio de la pandemia 1.723 casos de coronavirus, de los cuales 56 se mantienen activos. Estos se han detectado en los centros de cuarentena para las personas que viajan desde el exterior. Reportó desde Sydney, Australia, Rocío Otoya de la agencia EFE para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Rocío, por esta información. Así avanza esta pandemia y su control en Nueva Zelanda. Vamos ahora con una noticia que también preocupa porque estamos hoy por hoy combatiendo la pandemia de COVID-19. Sin embargo, otros padecimientos no esperan. Nos referimos al dengue, que ya suma 2.1 millones de casos de contagio en América Latina, además de 872 defunciones. En la recta final del año ya suman 2.1 millones de casos de dengue en la región de las Américas, además de 872 defunciones. El 45% de los casos fueron confirmados con una prueba de laboratorio, de los cuales 5.197 corresponden a dengue grave. A pesar de ser un año complejo, la letalidad es la más baja en los últimos 10 años, de acuerdo con la alerta epidemiológica de dengue en el contexto de COVID-19.
La tasa de incidencia acumulada hasta la semana 47 de 2020 para la región de las Américas es menor que la registrada en 2019, pero supera la tasa del periodo 2016 a 2018 y es la más alta registrada desde 2015 en dos subregiones de las Américas, Caribe no latino y subregión andina. En el contexto de la actual pandemia de COVID-19, la persistencia de casos de dengue por encima de lo esperado en las zonas endémicas y el inicio de la temporada estival en el hemisferio sur representarán un gran desafío tanto para la población como para los sistemas de salud. Los huracanes y tormentas que han afectado recientemente a los países de Centroamérica constituyeron una carga adicional para los ya sobrecargados sistemas de salud en esta subregión, con una potencial ralentización o postergación de las actividades de control del vector, informó Elizabeth Ortiz. Y mire, abríamos este espacio con la buena noticia de que ha iniciado el proceso de vacunación en Reino Unido. Ya había iniciado un par de días antes en Rusia. México también se prepara para iniciar ya con el esquema de vacunación. Por lo pronto, en las Bahamas se aplicará la vacuna contra COVID-19 solamente si es 100% segura. Ante el anuncio de la llegada inminente de la vacuna contra la COVID-19, las naciones ya comenzaron a pronunciarse al respecto, como es el caso del primer ministro de las Bahamas, Hubert Minnis, quien advirtió que solamente se implementará la vacuna contra el virus en el archipiélago si se dispone de la certeza de que es segura para la población al 100%. El funcionario sostiene que su país ha tomado hasta el momento las medidas correctas para combatir la COVID-19. Actualmente han muerto 163 personas y contagiado 7.549 desde el inicio de la pandemia. Recordó que el coronavirus ha afectado gravemente a la economía del país. Minnis también anunció una relajación de las medidas implementadas para frenar la propagación del virus. En cuanto a las próximas festividades, señaló que para celebrar la Navidad, los servicios religiosos podrán llevarse a cabo durante las horas de toque de queda, es decir, después de las 22 horas, para dar cabida a la misa de medianoche y los servicios de vigilia. Minnis dijo que esto aplica a las islas de Nueva Providencia, Ábaco, Gran Bahama, Exuma y Eleutera, ya que otras islas actualmente no tienen toques de queda. Esta disposición se extiende desde el 24 de diciembre hasta el 3 de enero del próximo año. Durante el mismo periodo, se podrán realizar reuniones sociales con un máximo de 10 personas, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío. Saludamos en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, como siempre, un gusto compartir con usted este espacio. Igualmente, qué gusto saludarte, Belén. Buen día. Buen día, doctor. Bueno, nuestro tema central hoy tiene que ver con la salud bucal versus COVID-19 y particularmente la presencia del SARS-CoV-2. ¿Qué se ha encontrado hasta ahora, doctor? ¿Qué se sabe? Bueno, primero que la concentración del virus es eminentemente en las vías respiratorias. La cavidad bucal es una de las áreas que integran la vía respiratoria y por lo tanto la concentración de este patógeno es alta en la boca, en la faringe, en la nariz, en el área de la nasofaringe y en general en el tracto respiratorio. Este es un virus que no genera tanta viremia. Viremia significa la presencia de un virus en la sangre o la circulación en el torrente sanguíneo. Este no es un virus que genere tanta presencia en la vía sanguínea. Es un virus que, sin embargo, sí se concentra en el tracto gastrointestinal y, como lo hemos comentado en múltiples ocasiones en esta misma mesa, es un virus que tiene un receptor, un correceptor, que se encuentra en múltiples órganos y sistemas. Pero la concentración más alta, medida a través de lo que conocemos como carga viral, es precisamente en la boca, en la nariz, en la nasofaringe y en el árbol bronquial y alveolar, en los alvéolos pulmonares. Ahí es en donde prominentemente se encuentra este virus.
Doctor, hablábamos ayer sobre uno de los síntomas que genera COVID-19 y que tiene que ver con la ausencia del olfato, sí, particularmente del olfato. Pero sabemos también que otro de los síntomas es la ausencia del gusto. Así es. Tiene que ver, obviamente lo hemos explicado aquí, con la presencia del virus, pero ¿qué otras afecciones se han detectado, doctor? En la cavidad bucal, como tal, de forma directa, por el virus, muy pocas. Por ejemplo, este virus sí puede causar faringitis, sí puede causar estomatitis, puede causar gingivitis, puede causar una estomatitis ulcerativa, aunque han sido muy pocos los reportes al respecto. Hay otros virus que, por ejemplo, causan úlceras bucales, como el caso del virus herpes simple tipo 1 predominantemente, también el tipo 2 lo puede hacer. Hay otro virus que frecuentemente causa úlceras bucales, que son los virus Coxsackie, y por ejemplo, uno de los virus que causa mucha afectación, incluso con úlceras, pero prominentemente ya en la faringe, en las amígdalas, es el virus Epstein-Barr. Pero SARS-CoV-2 también causa algunas afectaciones, no tantas como las causadas por los virus que antes he señalado, pero sí pueden ocurrir, insisto, estomatitis, algunas de ellas ulcerativas, gingivitis y faringitis, evidentemente, ¿no? De hecho, claro, faringitis es una de las manifestaciones centrales de COVID-19. Doctor, ¿qué tan efectivos resultan los enjuagues bucales, ya sea antes y durante un proceso infeccioso? Belén, no muy efectivos. Los enjuagues bucales son un coadyuvante a la adecuada higiene bucal que implica muchos aspectos, ¿no? Desde el cepillado dental 3 veces al día por lo menos, después de tomar alimentos y preferentemente antes de ir a dormir. Y los enjuagues bucales, una vez al día, pueden ser un coadyuvante en la adecuada higiene bucal. No son estrictamente necesarios. Sin embargo, hay enjuagues bucales, no necesariamente con productos que se venden ex professo, comerciales, sino enjuagues bucales indicados terapéuticamente para condiciones muy específicas. Por ejemplo, hay estomatitis ulcerativas y bueno, para definir estomatitis, procesos inflamatorios de la cavidad bucal, para decirlo de forma sencilla. Hay estomatitis ulcerativas que son muy molestas, que duelen mucho, en donde un enjuague bucal que además de antiséptico contenga un analgésico o incluso un anestésico local puede ser de mucha utilidad para aliviar los síntomas del paciente. Hay algunos otros enjuagues que son útiles por ayudar a modificar el pH de la cavidad bucal en presencia de algún patógeno en el que al modificar ese pH tú modificas también la multiplicación, la replicación de dicho patógeno. Hay algunos enjuagues bucales, por ejemplo, que tienen medicamentos antimicóticos que son útiles para los patógenos, para los hongos. Por ejemplo, el hongo que más comúnmente causa infección en la cavidad bucal es Candida albicans. Hay otras especies de Cándida que también lo pueden hacer. Esto lo vemos frecuentemente en pacientes inmunosuprimidos, como el caso de los pacientes con infección por VIH en estadios avanzados, en donde puede haber estomatitis por Cándida, puede haber faringitis, esofagitis, etcétera, por este hongo.
Y en esas circunstancias, además de los medicamentos por vía sistémica, puede ser útil un enjuague bucal con un antimicótico para más rápidamente resolver este tipo de infección. SARS-CoV-2, motivo que nos ocupa. No ha habido un estudio que contundentemente nos diga que un enjuague bucal con determinado compuesto modifica la persistencia, la permanencia de este microorganismo en la cavidad bucal y que además modifique la replicación viral en cavidad bucal y en la superficie faríngea. Por supuesto que se ha hablado de muchos productos. Se ha hablado del dióxido de cloro, por ejemplo. Mucha gente le ha dado promoción a este compuesto, pero si uno revisa la literatura internacional y en específico los artículos en revistas de alto prestigio, no te encuentras un estudio que como tal lo demuestre. La mayor parte han sido comentarios anecdóticos, entonces no puede por tal motivo sugerirse algo por el estilo. Como de igual manera no podría sugerirse un enjuague bucal específicamente para modificar la replicación viral de SARS-CoV-2. Claro, sería, doctor, como usted ya lo ha descrito, algo prescrito específicamente por un médico y tendría que ser algún enjuague o medicamento que vaya suministrado directamente en la cavidad bucal. Y bueno, estos marcas comerciales que todos conocemos que ofrecen pues matar virus y algunos otros componentes que suelen acumularse en la boca, pues quizá, doctor, simplemente para el uso habitual de limpieza pudieran servir. Sí, cómo no. Son coadyuvantes para la limpieza bucal. Los odontólogos recomiendan prominentemente el cepillado correcto, claro, en los intervalos o en los momentos correctos del día, y un cepillado correcto asegura el alto porcentaje de la higiene bucal. Y digo un cepillado correcto porque recordemos que esto tiene sus secuencias y qué bueno es que desde muy pequeños nos enseñen al adecuado cepillado dental. Creo que eso genera una cultura muy interesante para el resto de la vida. Pero fíjate, Belén, que yendo un poquito más allá, ¿por qué es tan importante la higiene bucal? La higiene bucal además puede tener mucho impacto en la salud general del ser humano. Empecemos por decir que la cavidad oral tiene una flora microbiana indígena o también conocida como microbiota de la cavidad bucal. En esa microbiota de nuestra cavidad bucal predominan un tipo de bacterias conocidas como bacterias anaeróbicas. Ellas viven ahí, tienen su hábitat normal. En estricto sentido no tenemos por qué modificarlas. Tendríamos que modificarlas si hubiera una sobrepoblación de este tipo de bacterias, porque esa sobrepoblación sí podría generar patología bucal y a otros niveles también. Gingivitis, por ejemplo, podría generar periodontitis y eso evidentemente puede traducirse en abscesos bucales, en abscesos faríngeos, se puede traducir incluso en abscesos que pueden generar bacteremia y riesgos importantes a la salud. Pero ¿en qué condiciones se puede generar este tipo de sobrepoblación bacteriana? Pues precisamente cuando no se tiene un cepillado dental adecuado
y evidentemente todos los días después de los alimentos y antes de ir a descansar, ¿no? Claro. Doctor, sin duda alguna la higiene bucal, el cepillado habitual, que es lo principal, el uso también de hilo dental, que lo recomiendan los médicos, y eventualmente, si se desea, pues el enjuague bucal, del cual también hoy hemos hablado. Vamos a hacer una pausa, doctor, si le parece. ¿Cómo no, Belén? Regresamos con mucho más a este programa especial de coronavirus, la pandemia. Le decíamos que esta semana ha sido sin duda especial porque ha iniciado ya en algunas partes del mundo el proceso de vacunación. Le hablábamos de Rusia, el caso de Reino Unido, que ha sido noticia hoy, y México, que está próximo también a iniciar con este proceso. Nuestra compañera Elizabeth Ortiz estuvo muy pendiente de la conferencia de prensa que se celebró esta mañana en Palacio Nacional, donde se dieron a conocer los detalles. Elizabeth, te escuchamos. Adelante con el reporte. Muy buenos días, Belén. Un saludo a la audiencia. Pues México inicia la vacunación contra la COVID-19 en diciembre de 2020 y prevé concluirla en 2022. México va a vacunar primero a los trabajadores de la salud en la primera etapa y a la población la dividió en bloques en 6 segmentos por edades. Entonces, el primer grupo es el de los trabajadores de la salud, el siguiente es de personas de 80 o más años, el siguiente es de personas de 70 a 69 y el siguiente es el de 60 a 69 y así se va hasta la población de menor de 40 años. Entonces, esta primera etapa comienza en diciembre con el personal de la salud en la primera línea y la primera etapa concluiría en febrero de 2021. Luego van a seguir los adultos mayores y bueno, actualmente el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que al inicio la producción de esta vacuna va a ser limitada. Es en lo que coinciden la mayoría de los mandatarios y personal especializado, e incluso la propia Organización Mundial de la Salud. Escuchemos al subsecretario de Promoción de la Salud en México. Se contempla alcanzar cobertura, la meta de cobertura al final de 2021, es decir, todo 2021 estaremos trabajando conforme vayan apareciendo las distintas vacunas. Ya se ha destacado, existen 12 en el proceso de investigación clínica. En el momento México tiene contratos o convenios firmados con 3, pero aparecerán otras. Al ser una de las vacunas más innovadoras, es la primera vez que se utilizan biológicos de RNA mensajero y por eso las características de esta logística han sido cuidadas para disponer del producto. Es lo que comentó el vocero de esta estrategia contra la COVID-19 en un día histórico, porque Reino Unido puso la muestra al vacunar a una persona, una adulta mayor, y hoy México también anuncia como un logro que la vacuna llegue en diciembre y no ya en 2021. Entonces, las autoridades mexicanas consideran que es todo un hito que el personal de salud pueda recibir el biológico antes de que cierre el año marcado por esta pandemia. Hasta aquí la información, Belén. Muchas gracias, Elizabeth. Muy completo el reporte. Gracias. Buenos días. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, abrimos un pequeño paréntesis sobre el tema que hoy nos ocupa, que hay todavía mucho que comentar, pero vale la pena recapitular sobre estas vacunas que ya comenzaron a circular, doctor, y en el caso particular de México, que va a iniciar también ya en las próximas semanas con el proceso, de acuerdo a lo que han dicho. Sí, parece que el día 21, según escuché, hay una fecha específica para aplicar la primera de las vacunas. Ojalá y sea esa fecha, ojalá y se logre el propósito, la meta de vacunación para el 2021 tal como se anuncia. Sería un hecho extraordinario porque, Belén, la Organización Mundial de la Salud en general ha considerado que para la población mundial lo que se logrará para el 2021 es 25% de cobertura,
lo habíamos comentado en esta mesa, el esfuerzo COVAX, pero también todas las demás vacunas en desarrollo que no están dentro del convenio de cooperación, todas en su conjunto, van a producir solamente para 2,000 millones de personas para el 2021. Eso es 25% de la población mundial. Claro que si algunos países tienen contratos, convenios, digamos, diferenciados en cuanto a esta estimación, pues podrán lograr una mayor cobertura, como hemos escuchado, podría ser el caso de México, en donde la estimación sería lograr tener alrededor de 80 millones de dosis. Bueno, de dosis dobles, ¿verdad? Claro. Que sería el esquema completo. Que es el caso de Pfizer. Es el caso de Pfizer BioNTech. y es el caso de la mayor parte de las vacunas. CanSino es la excepción. CanSino, por ejemplo, es una sola dosis. Y fíjate, Belén, que yo creo que el anuncio que se hace para México incluye no solamente el acuerdo que se tiene con Pfizer, con AstraZeneca, sino también las vacunas de CanSino, que están terminando los ensayos clínicos de fase 3. Y digo esto porque una sola farmacéutica creo que para un país en específico difícilmente generaría la suficiencia esperada. Entonces lo que seguramente va a ocurrir con México es iniciaremos con la vacuna de Pfizer, muy posiblemente enseguida con la vacuna de AstraZeneca y seguramente después con las vacunas de CanSino. Y Moderna también, doctor, que está... Bueno, el canciller Marcelo Ebrard anunció hace un par de semanas algo muy interesante, que se está en negociaciones, al parecer, con Moderna, que es la vacuna norteamericana que se ha desarrollado junto a los Institutos Nacionales de Salud, en particular el de alergias y enfermedades infecciosas, para contar con este biológico también para nuestro país. La de Moderna es una vacuna muy buena, 95% de eficacia y, o bueno, efectividad, y es una vacuna que nada más sí tendría de nueva cuenta una limitante. Se debe conservar a menos 20 grados centígrados. Desde la misma plataforma de Pfizer y de Efectivamente, BioNTech. efectivamente. Mira, esas vacunas que están requiriendo temperaturas tan bajas es precisamente porque tienen en su desarrollo una metodología muy especial, muy novedosa. Esa metodología especial y novedosa es el hecho de que el RNA mensajero que va a codificar para la expresión de una proteína, la proteína espicular, la proteína S, viene encapsulado en, valga la expresión, microcápsulas que para mantenerse íntegras requieren esas bajas temperaturas, menos 20, menos 70 grados, por ese motivo. Ahora, creo que no debemos asustarnos tanto, porque en esta metodología, estas vacunas que están a menos 70 grados, no necesariamente se van a aplicar sacándolas del ultracongelador, es ilógico, están congeladas, Claro. No se pueden aplicar así. Tienen que sacarse y luego tienen un tiempo de conservación, ahora sí a temperaturas de entre 2 y 8 grados centígrados. Y a partir de ahí ya se puede generar la vacunación. ¿Cuánto tiempo duran entre 2 y 8 grados centígrados cuando las has sacado de los ultracongeladores? 8 días. Entonces, la distribución no se vuelve tan compleja, tiene su complejidad, pero por este lapso de tiempo que sí pueden estar ya en refrigeración normal,
Eso ayuda a la distribución terminal hasta los puntos de vacuna, ¿no? Doctor, vamos a hacer una pausa, pero regresando, vamos a hablar precisamente sobre esta preocupación que hay en torno a las vacunas de parte de ciertas personas que sí lo han externado, aquellas que no quieren vacunarse y los mitos que han surgido en torno también a estos biológicos. Y lo que decía sobre la ultracongelación, hoy las autoridades mexicanas decían que esto también va a modificar un poquito el esquema. Ya no irá el personal directamente a vacunar a la población a sitios específicos, sino que la población tendrá que acudir a centros específicos a vacunarse. Con esto, eso es válido completamente, seguridad. Claro, con esto regresamos, doctor. Después de la pausa, usted no se vaya. Ayer el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez nos adelantaba ya una información por demás importante y que significa también un aliciente en medio de esta batalla que estamos librando contra COVID-19. Y nos referimos a la prueba con eficacia de un medicamento antiviral COVID que está siendo probado en hurones. Un grupo de científicos logró suprimir la transmisión del virus SARS-CoV-2 en tan solo 24 horas con un medicamento antiviral. Los investigadores trabajaron con hurones para desarrollar el estudio. Esto debido a que, aseguraron, dichos animales tienen un modelo de transmisión parecido al de los adultos jóvenes. Esta es la primera demostración de un medicamento disponible por vía oral para bloquear rápidamente la transmisión del SARS-CoV-2, explicó el encargado del estudio de la Universidad Estatal de Georgia, Richard Pempler. El especialista destacó que el medicamento Molnupiravir tiene una actividad de amplio espectro contra los virus de ARN respiratorios. El equipo infectó a estos animales y empezaron a tratarlos con el antiviral, una vez que empezaron a expulsar el patógeno por las vías nasales. En la prueba, se observó que presentaron una reducción en la cantidad de partículas virales. Luego, estos hurones fueron puestos con otros que no habían sido tratados. Ninguno de los hurones del segundo grupo se infectó de COVID-19. Actualmente, el Molnupiravir se encuentra en ensayos clínicos avanzados de fase 2 y 3, informó Rocío López Fonseca. Y bueno, la noticia, les decíamos ya, que hoy recorre el mundo el inicio del proceso de vacunación en Reino Unido. El Reino Unido, uno de los más afectados por la COVID-19, fue el primero en aprobar la vacuna contra el SARS-CoV-2. Luego de una semana de esta autorización, el ministro de Sanidad, Matt Hancock, informó que todas las regiones del territorio recibieron una parte proporcional del biológico. Este martes comenzaría la vacunación. El Reino Unido acumula 1.7 millones de contagios y se ubica en el 7º lugar a nivel internacional. En los decesos está en el 5º lugar con 61.531 defunciones. La compra fue de 40 millones de dosis de la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech. Aunque distintos países ya están emitiendo sus planes de vacunación, documentos que incluyen a los grupos prioritarios, lo cierto es que los ensayos clínicos de fase 3, que se desarrollan con miles de personas, no han concluido. Actualmente se están realizando 4 ensayos de la vacuna COVID-19 en todo el Reino Unido debido al innovador reclutamiento de participantes, informó Elizabeth Ortiz. Bueno, pues ahí está esta información, algunos detalles adicionales sobre este proceso de vacunación en Reino Unido. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, lo decíamos ya, la primera paciente en el mundo, no paciente, más bien la primera persona en el mundo que ha sido vacunada con este biológico, sin considerar lo que ocurrió en Rusia, es esta mujer de 90 años y ella decía, no tengan miedo, si a mí me están poniendo esta vacuna, claro, que no se la puedan poner ustedes, decía, adelante con la vacunación. ¿Hay preocupación, doctor, en ciertos sectores de la población? Pues yo creo que los beneficios contra los riesgos son con mucho, cargan la balanza al beneficio. Yo creo que no debemos tener miedo a esta nueva vacunación. Los biológicos que han sido autorizados por las agencias regulatorias son de alta calidad. Los ensayos clínicos de fase 3, bueno, en todas sus fases han sido muy cuidados, de tal suerte que yo haría la invitación
a que teniendo disponibilidad de alguno de estos biológicos, para el caso de México el primero será Pfizer, pero que sí acudamos a vacunarnos contra COVID-19. Fíjate, Belén, que en una de las notas anteriores, creo que era el presidente de Bahamas o primer ministro, señalaba que no se procedería a vacunación salvo aseguramiento del 100% de que la vacuna sea segura. No hay una vacuna 100% segura, aunque los riesgos de un evento adverso grave pueden estar por el orden de 1 en cada 10,000 aplicaciones de un biológico de esta naturaleza, o al menos históricamente así lo hemos visto con vacunas como la influenza. Existe, es esporádico el riesgo, pero lo hay. Sin embargo, en esto pues siempre hay que analizar riesgo-beneficio, y con mucho el beneficio es mayor. Históricamente las vacunas son el hito más grande de la historia en salud pública y en infectología. Claro, y todos estos mitos y leyendas, doctor, que si modificaran el ADN, bueno, claro, cosas tan irrisorias como la colocación de un chip, ¿no?, por parte de uno de los grandes empresarios de la tecnología en el mundo. En fin, claro, resulta muy difícil pensar, doctor, que los científicos serios, los médicos, que como usted lo ha dicho muchas veces, su misión es pues salvar a los hombres, a las mujeres de las enfermedades, pues tengan como esta conspiración, ¿no?, para poder hacer vacunas de este tipo, doctor. No, claro. Son mitos que ojalá las personas se quiten de la mente, porque las vacunas, cuando llegan finalmente a el punto de su utilización masiva, ya han sido ampliamente estudiadas. Fíjate, Belén, hay un asunto muy interesante en este momento, no del caso de COVID, pero del caso de influenza. Se está desarrollando una vacuna de influenza, se conocen como quiméricas aquellas que tienen un conjunto de antígenos muy amplio para brindar una cobertura mayor contra distintos subtipos o distintas cepas o distintos genotipos de un determinado patógeno. En el caso de influenza, recordarás que cada año se debe vacunar por los virus que se asume estarán circulando en la temporada. Bueno, pues esta vacuna de amplio espectro quimérica va a brindar, si se logra en los ensayos clínicos que existen en este momento, demostrar su eficacia y seguridad, va a poder alargar el tiempo de vacunación probablemente a cada 5 años, por ejemplo. Wow. Esto será muy importante porque te va a dar cobertura contra un número mayor de virus de la influenza tipo A y tipo B. Doctor, y nos sorprendemos, me sorprende porque cada año hay que estarnos vacunando contra los nuevos virus que van surgiendo de la influenza o los nuevos variantes, ¿no?, o variables que surgen. Y el hecho de que tenga una cobertura hasta de 5 años, se trata de una vacuna muy interesante, doctor. Sí, así es, y está en ensayos clínicos en este momento. Entonces ve cómo va revolucionando a pasos agigantados el desarrollo de vacunas, ¿no?, la inmunología específicamente en el campo de la vacunación. Claro, sin duda alguna. Por lo pronto, pues seguiremos a la espera del resto de las vacunas que ya están en sus fases finales. Lo hablábamos un poco en el corte, doctor, en el caso de México y seguramente de otros países de América Latina. Las empresas que están haciendo ensayos directamente en poblaciones específicas, México ya en sus ciudades principales, el caso de CanSino, por ejemplo, que ha convocado a una población importante. Sí, CanSino está haciendo en este momento en México ensayos clínicos de fase 3 en varios centros, por lo tanto asumo que va a ser muy rápida la autorización por parte de COFEPRIS teniendo buenos resultados, que todo parece indicar que llevan muy buenos resultados, y la vacuna desarrollada por Janssen
que es una vacuna norteamericana también muy interesante. La ventaja de estas dos será, uno, no requieren una red de refrigeración absoluta de menos 70 o menos 20, sino refrigeración normal. Y en el caso específico de CanSino, decíamos, parece ser una sola dosis. Una sola dosis, es interesante. doctor. Llegamos al final del programa. Muchas rápido, gracias. Belén. Rapidísimo, hoy se nos fue muy rápido el tiempo y nos quedaron, por cierto, muchos temas en el aire. Lo invitamos para que nos acompañe en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.